gente, bienvenidos. Brujuleros, bienvenidos de nuevo a Brújula Libertaria y a la columna del doctor Matías Calero, La Estocada. Hoy vamos a tocar un tema que les toca el bolsillo a un montón de gente. Como bien ya había denunciado en la estocada anterior Matías, y miren que esto no se trata de partidos políticos y que yo soy de frente, de Colorado, Blanco, lo que sea. Lo he escuchado de todas las personas de diferentes partidos que no están nada contentos con esto. Y estamos hablando del impuesto a tu bolsillo, a tu trabajo, a tu sueldo. Así que presta atención, qué es lo que nos trae Matías para hoy. Matías, todo tuyo. Muchachos, nuevamente agradecido por la oportunidad. Eh, bueno, sí, exactamente. El objetivo de esta columna es, a partir de una serie de reflexiones que hizo Robert Nozick, un filósofo estadounidense, uno de los principales exponentes del libertarianismo. Su postura era básicamente el minarquismo, digamos, en su obra más, digamos, más conocida y en la cual él vierte, digamos, estas reflexiones, que es Anarquía, Estado y Utopía, que es una obra de, si la memoria no me falla, creo que el 72, 73, un par de años después de Una teoría de la justicia, de John Rawls, obra con la cual Nozick dialoga continuamente y a su vez critica. Él en esa obra intenta, por un lado, armar una teoría, digamos, una crítica a Rothbard, digamos, a esta idea de que todo Estado se va a formar necesariamente con la violación de derechos individuales en la primera parte. Por eso es Anarquía, Estado y Utopía, digamos, en la parte dedicada a la crítica de la teoría anarquista, digamos. Él intenta demostrar cómo es posible que a través de un mecanismo, digamos, un procedimiento de mano invisible, se pueda llegar a formar lo que él llamaría un estado ultramínimo y después posteriormente un estado mínimo sin violar ningún tipo de derechos individuales. Después, en la segunda parte del libro, cuando él habla del Estado, digamos, y concretamente él critica a la teoría de Rawls de la justicia redistributiva, él opone una teoría de la justicia retributiva a través de, bueno, de contratos individuales, intercambios libres y demás. Y dentro de esa segunda parte, dedicada a criticar la teoría de la justicia de John Rawls, Nozick toca, así como también hace críticas a el marxismo, por ejemplo, a la teoría de la explotación, hace una consideración sobre la envidia, por ejemplo, y su relación con el socialismo, toca muchísimos temas. Dentro de ese abanico, digamos, de tópicos, toca el tema de los impuestos y el trabajo forzado. ¿Sí? Lo que Nozick, el argumento de Nozick es básicamente el siguiente, que él entiende, él tiene una frase que es sumamente interesante y a su vez como potente, digamos, que él entiende que los impuestos a los frutos del trabajo están a la par, este giro a la par es importante. Él dice que los impuestos al fruto del trabajo está a la par del trabajo forzado. Y él lo que dice es esto, básicamente es esto. Imagínense que eh, el Estado le saca el producto de 2 horas de trabajo. El equivalente en salario que usted pueda obtener por 2 horas de trabajo a través de un impuesto. Hoy en Uruguay podremos le llamaríamos IRPF a las rentas del trabajo, o sea, el impuesto a la renta de las personas físicas, concretamente no los impuestos al capital, o la renta del capital, sino los impuestos a la renta del trabajo. Entonces, el IRPF, en la lógica de Nozick, sería un impuesto que está a la par del trabajo forzado. ¿Por qué dice esto Nozick? Porque si a usted el Estado le saca el producto o el equivalente en salario de 2 horas de trabajo, usted si quiere seguir manteniendo el mismo nivel de consumo o comprarse lo mismo, lo mismo que podría comprarse con el equivalente en salario a 8 horas de trabajo, usted va a tener que trabajar 2 horas más. Y ese excedente en trabajo, que no se lo van a compensar porque ya se lo saca el Estado, es equivalente al trabajo forzado. Esa es básicamente la idea fuerza de Nozick. Entonces, si usted tiene que trabajar más tiempo para poder compensar ese dinero que el Estado le saca a través de los impuestos, usted estaría trabajando
para otros forzosamente, digamos, porque usted tiene que compensar esa parte, digamos, del salario que le saca el Estado, pero usted tiene que, si quiere seguir manteniendo su mismo nivel de vida, va a tener que trabajar más incompensadamente, porque el empresario no le va a pagar más porque el Estado le saque 2 horas de trabajo al día, o el equivalente que usted quiera. Entonces, esta lógica de Nozick a mí me parece que es relativamente sencilla de comprender, pero también sumamente potente, porque no solamente uno puede aplicar este razonamiento a lo que son los impuestos a las rentas del trabajo en general, sino a todos los impuestos en general. Porque todos los impuestos, mal o bien, llámesele IVA, llámesele impuesto al IMESI, o el IMESI, o digamos, a los impuestos a ciertos bienes que el Estado considera suntuarios, o cualquier otro impuesto que usted quiera, va a suponer necesariamente que esa detracción que el Estado le saca forzosamente, usted si quiere mantener el mismo nivel de vida o mantener el mismo nivel de renta, usted va a tener que trabajar forzosamente o va a tener que conseguir de otra manera, digamos, un plus que le permita cubrir esa falta. Pero con respecto al trabajo es aún más complejo, porque se le está quitando a usted el producto del trabajo. Digamos, lo que usted gana legítimamente a través de la percepción del salario como compensación o retribución de ese trabajo que usted realizó. Entonces, la lógica de Nozick me parece que es además interesante porque pone en jaque también, o pone, digamos, bajo una lupa crítica todo lo que es la práctica redistributiva, todo lo que es la lógica de la redistribución de la riqueza que se ampara bajo ese mantra llamado justicia social, ¿no? Que de alguna manera es como una especie de paraguas que habilita el robo indiscriminado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esta lógica de quitarle a los que más tienen para darle a los que menos tienen. Pero particularmente con el caso de los impuestos a las rentas del trabajo, es peor aún, porque estamos hablando de, en definitiva, el único sustento para la inmensa mayoría de las personas. O sea, no estamos hablando de un impuesto sobre las rentas del capital, o impuestos sobre las rentas del capital financiero. Estamos hablando de un impuesto sobre las rentas del trabajo. Entonces, lo que en definitiva creo que la conclusión que uno puede sacar desde Nozick es que en definitiva todo estado de bienestar, mal o bien, está basado en alguna parte o con algún componente de trabajo no compensado, que es trabajo forzado. Y esto no es menor, porque si ustedes se ponen a ver, los gringos tienen lo que se llaman el Deliberation Day, ¿no? O sea, la fecha en la que usted deja de trabajar para el Estado, ¿no? Es decir, hay un momento en donde el Estado, o sea, hay digamos, en función de la carga tributaria de los estados, digamos, hay un momento digamos, en el año que usted deja de trabajar para el Estado, o sea, que el Estado ya no le saca más dinero y usted puede empezar a trabajar para usted mismo. Entonces, imagínense, creo que en Uruguay está por ahí más o menos a mediados de mayo, si la memoria no me falla. Pero entonces, es esta idea de que en definitiva uno trabaja forzosamente para el Estado a través del pago de este tipo de impuestos, ¿no? Y eso me parece que es algo que verlo de esta perspectiva es bastante crudo, puede parecer chocante para muchos, pero en cierto sentido todos somos esclavos del Estado o todos trabajamos forzosamente para el Estado de alguna manera u otra. Por más que el Estado ya no exige prestaciones en especie, como sí lo hacía en la Edad Media o incluso en las épocas antiguas, que los reyes exigían algún tipo de trabajo físico, digamos, o prestaciones concretas de parte de sus súbditos, ya sea la construcción de determinados caminos o las levas forzosas, digamos, pero ahora el Estado a usted lo que le pide es un subrogado de ese trabajo en dinero, pero no deja de estar relacionado con algún tipo de actividad igual. Entonces ya el Estado no le pide a usted que trabaje en un organismo municipal 2 horas al día, sin compensación. Le saca el producto o el equivalente monetario de 2 horas de trabajo. Pero en definitiva es lo mismo, y esa es un poco la lógica de Nozick. O sea, el impuesto al trabajo que equivale a el salario de 2 horas de trabajo supone quitarle forzosamente 2 horas de su vida o 2 horas de trabajo, ¿no? Entonces me parece que eso desnuda esa lógica bastante coactiva y autoritaria o sea, del cobro de impuestos en particular y de la redistribución de riqueza en general. Y llama la atención además que un gobierno de izquierda como el Frente Amplio haya impuesto el IRPF, que si bien es cierto que venía de una figura tributaria similar, pero la reforma fiscal de Astori hace muchísimo hincapié en
los impuestos a las rentas de las personas físicas y particularmente de las rentas del trabajo, suponiendo que hay una equivalencia entre las rentas del capital y las rentas del trabajo. Porque en definitiva el IRPF, como ustedes saben, tiene dos líneas, o sea, dos subgrupos, o dos hechos generadores, digamos, en términos de la doctrina tributaria o de la lógica del derecho tributario. Por un lado, las rentas del trabajo y las rentas del capital. Parece ser que las rentas del trabajo y las rentas del capital son equivalentes, o sea, en lo que usted pueda ganar de un alquiler tiene la misma connotación económica que lo que usted pueda ganar por su trabajo. Lo cual no es cierto, obviamente. Porque obviamente la importancia social o la relevancia social y la relevancia económica del trabajo personal y del trabajo subordinado, en particular, no es lo mismo que la relevancia social y económica de las rentas del capital, o de un alquiler, o de, qué sé yo, no sé, los intereses que usted pueda percibir por algún préstamo. Entonces, en definitiva, esta lógica de los estados de bienestar que exigen continuamente prestaciones forzosas, desnuda, repito, y hago énfasis en lo mismo, desnuda esa naturaleza estrictamente autoritaria de los estados de bienestar. Porque además son máquinas de extracción continua. Y eso también es interesante resaltarlo. O sea, que continuamente uno tiene que estar trabajando para el Estado de manera incompensada. El Estado es como una especie de socio forzoso que se pone al lado de usted y le quita de manera constante una determinada cantidad de dinero. Porque no es que el Estado exige determinadas prestaciones extraordinarias cuando es necesario, cuando hay que hacer alguna actividad que exija mayor cantidad de dinero o exija una cantidad de recursos que en ese momento el Estado no tiene, sino que es permanente, porque es la lógica misma de los estados de bienestar que supone una redistribución permanente de los ingresos. O sea que el Estado tiene que intervenir continuamente en la distribución de riquezas que puedan hacer los particulares de manera libre y voluntaria. Un poco también conectando con lo que Nozick dice en otra parte de Anarquía, Estado y Utopía, esta lógica de que los estados de bienestar tienen que siempre estar reafirmando una determinada pauta de distribución. O sea, la riqueza se tiene que distribuir de determinada manera. Pero como dice Nozick, como la libertad siempre termina afectando las pautas de distribución, porque la gente comercia, la gente trabaja, la gente le va mejor, a la gente le va peor, el Estado tiene que continuamente estar interviniendo en la distribución espontánea de riquezas para poder mantener esa pauta o ese modelo de distribución que el Estado entiende conveniente, justo, lo que sea. Pero para ir como concluyendo, lo que quiero dejar claro es esto: el IRPF, siguiendo la lógica de Nozick, equivale o está a la par, digamos, del trabajo forzado. Y si esto uno lo analiza incluso más, teniendo en cuenta que el IRPF tiene tasas progresivas, y esto no es menor descartar, o sea, no es algo menor resaltarlo. Es decir, el IRPF funciona con un mínimo no imponible que es relativamente bajo. Yo actualmente no sé muy bien cuánto debe estar, pero debe estar cerca de los 35.000 nominales más o menos. Ese es el mínimo no imponible. Es decir, si usted gana, además nominal, un nominal, o sea, ni siquiera es lo que usted gana específicamente en la mano. El nominal termina siendo 35.000, después usted va a tener distintas franjas en función de lo que va ganando, que eso va aumentando la alícuota, de un 10%, va subiendo, en fin. Entonces, esto lo que significa es que mientras usted más gane por su trabajo, más le va a sacar el Estado. Y eso es una cuestión jodida también, porque fíjense que desestimula también la productividad. O sea, desestimula que la gente trabaje más. Porque por ahí es posible, y esto sucede en la vida práctica, tampoco es muy fácil constatar, incluso quizá que a alguno de los espectadores le habrá pasado, de tener que pensar dos veces si le sirve hacer esas 8 o 10 horas extras que el patrón le ofrece, porque probablemente pase del mínimo no imponible a la primera franja, o incluso si ya estando en la primera franja pasa a la segunda franja, y ese aumento o esa ganancia que se podía llegar a obtener a través de la realización de horas extras se la termina comiendo el IRPF. O sea, y ahí sí uno puede ver de manera cuasi pornográfica, digamos, explícita, cómo funciona esta lógica del trabajo forzado. Porque ahí sí, usted hace 8 horas, póngase que hace estas 8 horas y el producto o el beneficio de ese trabajo extraordinario se lo queda automáticamente el Estado. O sea, ahí sí se ve claramente cómo trabajó esas 8 horas para el Estado. Entonces, creo que en definitiva empezar a ver de manera descarnada este tipo de cosas, sin todo ese barniz estatólatra de que el Estado es el escudo de los pobres, eso nos ampara a todos, o que el Estado le saca a los que más tienen para darle a los que menos, o que los impuestos son como especies de contribuciones propias o mejor dicho, contribuciones que están conectadas con la carga de todo ciudadano,
es palmariamente falso, porque al final del día lo que hace es el Estado termina viviendo a costillas de las personas que trabajan y sobre todo de la clase media baja y de la clase baja. Y no quiero terminar esto sin recomendarles un libro. Eh, Hay un libro de Bertrand de Jouvenel que se llama La ética de la redistribución. Si la memoria no me falla. Creo que es así, sí. Que lo que termina diciendo Bertrand de Jouvenel es que los estados de bienestar los terminan soportando la clase media y la clase baja. Por las propias cargas fiscales. Porque es imposible, además por un tema incluso de base demográfica, el peso del estado de bienestar lo terminan soportando aquellos que supuestamente se van a beneficiar por ese estado de bienestar. No los más ricos, porque los ricos se van. Los ricos se pueden ir tranquilamente. Los ricos cambian sus capitales, tienen offshore, tienen empresas fantasmas. Los ricos son, o sea, los ricos además pueden incluso transferir esos costos fiscales en los procesos de producción, cobran sus servicios o sus productos más caros y quienes terminan sufriendo, digamos, el peso de esa carga fiscal termina siendo la clase media y la clase baja, que por su propia naturaleza y su propia posición económica no pueden aumentar a discrecionalidad sus rentas, ¿no? Entonces, con esto, lo que quiero dejar claro es esto, básicamente, es este punto. El estado de bienestar y la redistribución, al basarse principalmente en impuestos al consumo y en impuestos a las rentas de las personas físicas, termina estando basado en definitiva en una lógica de trabajo forzado. Así que me parece que no solo tiene razón, sino que es bastante atinado y creo que es un estímulo para pensar críticamente la lógica del estado de bienestar y de la redistribución. Así que bueno, más o menos por ahí sería. Matías, me hiciste acordar, bueno, tantas cosas, porque es un tema que da mucha tela para cortar. Hasta por mi cabeza pasó Milton Friedman, no hay nada gratis, ¿te acuerdas? Realmente. Nada es gratis. Él decía, no existe nada como un desayuno gratis, un almuerzo gratis, no recuerdo. Alguien lo paga siempre. Pero acá en Maldonado, el tema, por ejemplo, viene la temporada y mi hermano que trabaja en hotelería, le ofrecieron en el Hotel Enjoy, ahí estaba trabajando ahí hace mucho tiempo, hacer horas extras. Cuando recién surge este tema, y entonces él metió un montón de horas. Nunca más hizo horas extras, porque dice, no cobré nada. Había hecho, se dio la oportunidad de hacer muchísimas horas, se pasó del rango y el descuento que le vino fue enorme, pero enorme. Dice, no quiso saber nada más con hacer, hace las justas para no pasarse porque cuando va a cobrar, lo que te descuentan es muchísima plata. O sea, terminas perdiendo. Entonces, claro, esto Y le no, debe pasar a un montón de gente que nos está viendo ahora. y no solo tu hermano pierde, Pablo, sino que además el empresario pierde en cierto sentido también menos estímulos para que sus trabajadores trabajen más extraordinariamente. Se pierde Claro, eficacia en los procesos de trabajo. O sea, y además hay otro tema que no es menor, que es que incluso, que creo que también llama la atención, contradictorio incluso con las bases ideológicas mismas de los partidos de izquierda, que se supone que tienen algo de conexión con la teoría marxista, digamos, de la economía, digamos, y la lógica marxista del valor trabajo. Porque en definitiva el Estado le está robando a la clase proletaria o yo estoy equivocado. Me parece que es así la lógica, ¿no? O sea, el Estado está chupando valor que genera el proletariado. Entonces, es una cosa absolutamente increíble que un gobierno de izquierda, porque uno va y le pregunta a un comunista, a un socialista y te defiende a todo trapo el IRPF, ¿no? Entonces, lo que el Estado está porque el verdadero vampiro, digamos, que absorbe plusvalor en cierto sentido en términos marxistas es el Estado también. El Estado también chupa plusvalor. Porque a través del salario, digamos, a través de las retenciones tributarias del salario, genera este tipo de lógica, ¿no? Entonces el Estado, dentro de la lógica de la izquierda, se sustenta a través de, digamos, la vampirización de la clase proletaria en esos términos. Entonces, lo cual incluso no solo es nefasto desde el punto de vista económico, no solo es incorrecto y nefasto desde el punto de vista moral, sino que también es contradictorio con las propias bases de políticas e ideológicas de la izquierda, ¿no? Así que por donde se lo vea, los impuestos a la renta del trabajo son impuestos nefastos y absolutamente regresivos, ¿no? hablando de nefasto, vamos a hacer este ejercicio a ustedes que nos están viendo.
vas al supermercado y compras todo lo que necesitas para cocinar y el surtido. Carne, verdura, aceite, fideos, todo eso. Eso ya viene con un montón de impuestos. Pues ese precio ya tiene agregado un montón de impuestos. Vas a pagar, tenés que pagar IVA encima. Sí, sí, total. Y después tienes que trabajar, obviamente, para pagar todo eso. Estás pagando impuestos, todo lo que pagas. Ni hablar en tu casa que tienes que pagar a fin de año, este, ¿cómo que se llama? La contribución Contribución. inmobiliaria. El combustible tiene un 50% de impuestos. No, no, La luz, el agua, todo un montón de impuestos. Vives para pagar impuestos. O sea, trabajas para pagar impuestos. Y aparte, te cobran impuestos por trabajar. O sea, no te calienta esto. O sea, es una cosa de loco. Si será, como bien decía ti, es recontra nocivo esto. Y después decimos, che, qué caro que es la vida acá en Uruguay. No, no va a ser caro. Ahora, ¿por qué? Tenemos que mantener un mastodonte enorme, un leviatán, como decía la filosofía liberal, ¿no? Y entonces, claro, te sale carísimo. Y unos, eh, por nombrar a mi ley, los impuestos son un robo, decía, ¿no? Este, y cuando quieras acordar, terminás manteniendo un Estado gigantesco que te esclaviza, como decía bien, trabajo forzado, ¿no? Estás esclavizado, tenés un Estado con la pata arriba tuyo, chupándote la sangre todo el tiempo, y decir, necesitas laburar, es algo que es parte del ser humano, parte de la cultura, etcétera, y encima tienes que pagar para trabajar. Y es un disparate esto. y además, Pablo, como tú bien apuntas, que si uno quiere trabajar más y ganar más, haciendo horas extra o algún tipo de trabajo extraordinario, para poder más o menos cubrir de mejor manera toda esa elefantiásica carga tributaria que uno tiene que afrontar, todavía le cobran IRPF. O sea, es como que el Estado te dice, bueno, me tienes que pagar, tienes que desvivirte y sangrarte y darme prácticamente un brazo todos los años, que esa es un poco la lógica que les comentaba del Día de la Liberación, del Liberation Day. Usted tiene que más o menos trabajar un tercio más o menos del año para mi estado. Pero además, si usted quiere más o menos salir de ese ahogo que yo mismo le generé, si quiere sobresalir un poco, le corto la cabeza también con IRPF. Entonces, es demencial. O sea, el Estado lo que te termina diciendo es, usted se tiene que quedar cocinándose a fuego lento y usted no tiene escapatoria. Tiene que vivir en la más miseria posible y impide también el ascenso social, o sea, impide la acumulación privada de capital, impide el ahorro, impide que usted más o menos se pueda hacer unos pesitos y un colchón para poder salir y tener una mejor vida. Entonces, esto, y lo conecto con lo que hablamos en la columna anterior de los sistemas de seguridad social, esto de alguna manera refuerza esa dependencia de los individuos respecto al Estado. Porque el Estado te saca y te dice, no, no, te quiebro las piernas, pero después te doy las muletas. Ojo, pero las muletas las tienes, ¿eh? Pero las piernas quebradas también. Entonces, es una Claro. lógica absolutamente nefasta, cínica, porque el Estado, porque si se dijera, bueno, esta carga es jodida, usted la tiene que soportar de alguna manera, pero yo lo dejo trabajar, todo lo que quiera. Quiere hacer 50.000 horas extra por mes, como en Artigas, digamos, pero horas extra de verdad, digamos, no ficticias. Eh, usted se queda todo el producto de ese trabajo extraordinario. Yo lo toco, ¿eh? Ahora, la posibilidad de poder ganar más guita para poder afrontar esa carga. Es de un cinismo absoluto. Pero el Estado sí, ojo, si te quedas en seguro de paro, te doy 6 meses, de la mitad de tu sueldo. No te dejamos desamparados. Pero es de un cinismo comunal, Mira, yo absoluto. escuché una cosa que les va a resultar a los dos. O sea, la idea colectivista, pero la parte perjudicial, porque dice, no, no está bien que se haga eso, porque al hacer menos horas, tú das lugar a más trabajo para otros que no tienen trabajo. Ah, bueno, sí, exacto. Eso es nefasto. ¿Me entiendes? Yo lo he escuchado de hablar de sindicalistas esto, digo, bueno, pero, o sea, eso no garantiza que va a haber trabajo para otros y aparte te perjudica a ti, ¿me entiendes? O sea,
siempre tratando de controlar, ¿viste? Que el Estado esté arriba tuyo con esas ideas colectivistas, tratando de marcarte, hasta te controla hasta el trabajo, hasta las horas que vos trabajás. Exacto, sí, sí. Esa lógica es la que está de alguna manera bueno, los trotskistas en Argentina lo impulsaron mucho, el PCNT también, sectores más delirantes del Partido Colorado, como Stepanisic, o Stipani, digamos, y Rosselló, que es la mujer de él, que también creo que es diputada, me parece, creo, también por el Partido Colorado, que acuerdan esto de reducir la jornada de trabajo a 6 horas, ¿no? Entendiendo que, bueno, que con esas 2 horas libres se puede redistribuir las horas y todos vamos a ser felices, pensando que todas las horas de trabajo valen lo mismo, o todas las horas de trabajo generan la misma productividad. Eso es propio de esta lógica marxista del trabajo innominado, digamos, de que una hora de trabajo vale lo mismo. O sea, una hora de trabajo de un ingeniero químico vale lo mismo que una hora de trabajo de un carpintero, que tiene el mismo valor o que tiene la misma productividad. Entonces, redistribuyendo la cantidad de horas se puede mantener la misma productividad, lo cual es absolutamente delirante, ¿no? Y desconocen que, en definitiva, el trabajo siempre tiene un rendimiento marginal. Siempre. Es decir, para el empleador, claro está, que es que si uno contrata un trabajador más, va a llegar a un punto que ese valor o ese rendimiento económico o esa ganancia que le puede dar una unidad más de trabajo tiende a ser decreciente, hasta que llega un punto que no tiene sentido seguir contratando gente, porque los costos de cada unidad más de trabajo no están compensados con la ganancia o con la productividad que le genera ese aumento. Siempre es marginal. Por eso llega un punto donde, pues si no, los empleadores contratarían 1.000 trabajadores, por ejemplo, un trabajador, perdón, el rendimiento de 1.000 trabajadores sería 1.000 veces más que el rendimiento de un trabajador, y no es así. Digamos, no se mueve realmente, ¿no? ¿Te acordás lo que decía Milton Friedman en China? Cuando lo habían ido a buscar al aeropuerto, iban para hablar con toda la comitiva, los presidentes, y vimos los obreros trabajando, montones de obreros con palas, y le preguntó, claro, a ver, tanta gente así, ¿por qué no usaban máquinas y eso? Dice, no, lo que pasa es que así fue, tenemos más gente trabajando, dice, entonces, ¿por qué no les dan cucharas? Bajo esa lógica, claro. Bueno, y es la lógica, digamos, vamos a aumentar la demanda agregada y vamos a generar obra y vamos a destruirla y después volver a hacer porque genera trabajo, digamos, ¿no? Es una cosa increíble. Pero en el fondo, Hayek decía, bajo estas lógicas que no tienen lógica, en definitiva, Hayek decía, si los socialistas, porque son ideas socialistas, Hayek decía, si los socialistas supieran de economía, no serían socialistas. Exactamente. Exactamente. Así que bueno, yo espero que con esta columna algo quizás podamos ver este tipo de impuestos que, a ver, todos los que pagan IRPF, todos los que pagamos IRPF de alguna u otra manera, nos sentimos como bastante violentados en nuestra integridad, digamos, con esto. Quedamos más calientes, eso seguro. Sufren el azote del IRPF, digamos, todos los meses en su recibo de salario, puedan verlo como que en definitiva. Antes de cerrar, una consulta, tú te acordarás que el IRPF o una especie de IRPF empezó con la calle. IRP se llamaba. Exacto. Impuesto a la renta de las personas. Era una tasa fija que pagaban todos. Exacto. Esa es la clave. Esa es la clave. Porque el IRP era una tasa fija, es un porcentaje fijo. Lo criminal del IRPF es que son tasas alícuotas móviles o alícuotas crecientes en función de las franjas. Entonces, el Estado, de manera absolutamente arbitraria, como todo lo que hace el Estado, digamos, te dice, bueno, no sé, de 30 a 50 tanto, de 50 a tanto, hasta que llega un punto que incluso en salarios realmente extraordinarios o fuera de lo común, llega hasta la alícuota es de un 40%. Entonces, es realmente increíble. Porque la calle Herrera, aclaramos que era la calle Herrera, no la calle. No, era la calle Herrera, exacto. Pero si tú tienes un impuesto a la renta fijo, es un 20%, pónganse, un 10%. Ahora, es un 10%, si usted gana 180 o 60 o 50,
impide de alguna manera o aliviana ese desincentivo a ganar más. Porque la clave es que no se pase una franja a otra, o no se pase del mínimo no imponible a la primera franja. Porque ahí sí el sablazo va a ser mayor. Y esa diferencia del sablazo, digamos, de la extracción, capaz que le termina comiendo toda esa ganancia extraordinaria. Entonces es realmente una locura. Pero claro, si los dos principales impuestos que recauda del Estado a nivel nacional son el IVA y el IRPF, claramente no va a haber un interés en rediscutir esto. Pero por lo menos que nos quede claro todos de que estamos trabajando para el Estado gratis. Y después el Estado lo que nos da es una miseria y no nos podemos tampoco quejar demasiado, ¿no? Así que es un intercambio desigual por donde se lo mire. Obviamente. Ya que habías nombrado hoy sobre el estado de bienestar, no te digo para la columna que viene, no sé lo que, obviamente que se va a hablar lo que tú propongas, pero podríamos para otra columna o la que viene tocar el tema de los países nórdicos y el estado de bienestar y cómo, o donde sea estado de bienestar, porque lo hay de diferentes maneras. Si te interesa, lo podríamos tocar, porque obviamente, dado las últimas fechas, los nórdicos están tratando de zafar del estado de bienestar, ¿no? Y que tanto se lo aplaudió por la izquierda que ha demostrado que tiene tremenda falencia. Entre todo, Este, porque sobre todo Suecia tuvo una crisis económica con la socialdemocracia a mediados del siglo XX, sobre todo en la década de los 60, que los llevó a hacer algunas reformas liberalizadoras, ¿no? Eh, o sea, también es como este sueño de que son países muy cercanos al socialismo. No, tienen un estado de bienestar muy fuerte, pero también tienen cuotas de libertad económica que nosotros acá en Uruguay no tenemos. Así que, pero claro, eso sí está estando en crisis, y más todavía con el oleaje migratorio que han tenido los países nórdicos en los últimos 10, 15 años, ¿no? Eso obviamente aumenta la carga fiscal y la carga, digamos, social, digamos, o el gasto social de los estados de manera astronómica. Entonces, eso es un punto que lo podemos tratar. Yo anticipo que para la próxima columna me gustaría hacer algunas consideraciones sobre la cuestión de Venezuela, y quizás que para la siguiente podemos tocar este tema que me parece también sumamente interesante. Así que, bueno, anticipo para ver si a alguno le puede llegar a interesar. Es un tema obviamente muy candente, lo de Venezuela, pero mi idea es aportar un análisis más histórico y desde la ciencia política, intentar analizar al chavismo y sobre todo al madurismo dentro de la historia constitucional de Venezuela como una fase más de ese cesarismo democrático, de esos gobiernos autoritarios que fundaron toda la historia política de Venezuela en los últimos 200 años, que tiene más de 200 años, porque Venezuela se independiza en 1812, digamos, con Miranda. En los más de 200 años de historia de Venezuela ha estado marcada por gobiernos dictatoriales, y no solo dictaduras militares, sino gobiernos de dictaduras de 20 a 30 años, que de alguna manera marcan una cierta sensibilidad y una cierta cultura política en Venezuela, acostumbrada siempre a depender de hombres fuertes, ¿sí? De estos gendarmes necesarios. Así que un poco la historia es eso para contextualizar a Venezuela y tampoco dejar de rasgarnos las vestiduras de que, bueno, el chavismo es como una cosa extraordinaria. No, está enraizado de alguna manera en la propia historia constitucional de Venezuela. Eso no significa que no sea un gobierno criminal, claro está, eso no significa que no sea una dictadura, pero hay que entender que en algunos países, y sobre todo en los países del Caribe, de América Central, la democracia parece ser que no puede hundir demasiadas raíces, porque para que una democracia liberal funcione es necesario que haya una cierta cultura y unos ciertos valores que no siempre se dan. Así que bueno, un poco va a ser por ahí la columna. Gente, excelente. Espero que les haya gustado esta columna, re interesante. Se van a ir un poquito más calentitos. Están con frío, se van a ir un poco más calentitos. Contentos con el IRPF. Creo que toca a toda la coyuntura política. Esto no es una cosa solo de liberales. Todo el mundo. Yo conozco gente tanto del Frente Amplio, Colorado, Blanco. No están nada felices con esto. Pero bueno, ahora esto ayuda a que tengamos un marco más amplio de entendimiento sobre este tema.
Matías, muchas gracias por tu columna. Y bueno, nos vamos a ver la próxima con un tema muy interesante sobre Venezuela. No se lo pierdan, porque vamos, como bien explicó Matías, vamos a tocar muchos temas que tienen que ver con eso. Así que, brujuleros, atentos a la próxima columna del doctor Matías Calero, La Estocada. Nos vemos Un la abrazo. próxima. Chao, chao. Chao, chao. Brújula libertaria, vaya fama que has ganado. Te hallamos en YouTuber, un canal recomendado. La murga trae satiras a jugar y a desbordar. Con vídeos e ideas, un compás